Bien, hermanos. Es bueno verles, es bueno también saber que tuvieron un tiempo de compartir en familia y también entre ustedes, entre hermanos. Y es agradable y es una bendición que el Señor también nos da poder disfrutar de ese tiempo de descanso. Le pido, hermanos, que puedan abrir sus Biblias. Vamos a retomar la serie del libro de Daniel. Y me disculpo de antemano, hermanos, si me notan un poco cansado o de repente estornudo, que en la casa nos atacó un resfriado. Y usted sabe que un resfriado en un hombre es como si fuera el fin del mundo. Y así me siento. Le invito a que puedan abrir sus Biblias entonces en el libro de Daniel. Vamos al capítulo 7. Y vamos a estar con la ayuda del Señor meditando en el capítulo completo. ¿Ya? Capítulo 7. Vamos a darnos cuenta que es un hermoso relato, un gran relato. Así que rogamos al Señor también nos ayude a estar concentrados. Dice así la palabra del Señor. En el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Miraba yo en mi visión nocturna que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y otra más semejante a un leopardo, que tenía sobre su lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas, y vi una 4ª bestia, terrible, espantosa, y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas como fuego abrasador. Un río de fuego corría, saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miradas de miradas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia. Destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero se les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu, y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie, y le pedí que me dijera la verdad acerca de esto. Y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Estas bestias enormes, que son 4, son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre,
por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, que devoraban y desmenuzaban y pisoteaban los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que había surgido delante de él, del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca, que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Después me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino, un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera, y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y nos bendiga a nosotros con ella. Si usted fue alguien como yo, lo más probable es que haya crecido con televisión, ¿cierto? Era como el gran entretenimiento de las casas en los 90 y en la actualidad también. Y algo que llamaba mucho la atención eran estas películas de superhéroes, de gente con fuerza sobrenatural. Estaba también muy de moda la lectura de cómics, que ahora se reemplazaron por los mangas, entiendo. Y era muy común imitar a esas personas, aunque uno como carne y hueso no tenía superpoderes, uno imaginaba que volaba o que tenía fuerza sobrenatural, que podía teletransportarse o hacerse invisible. A mí al menos me llamaba mucho la atención eso. Y siempre me preguntaba cómo hubiese sido tener un superpoder. Y hay uno de los poderes, mis hermanos, que siempre aparece en las películas, en las series o en los cómics, que es el poder de poder viajar en el tiempo. Dar un salto en el tiempo. Un salto cósmico de una era hasta hacia otra era, otra temporada. Y por lo general la gente siempre piensa, me gustaría conocer el futuro, conocer el mañana. Y uno cuando era joven o niño decía, me gustaría, por ejemplo, conocer con quién me voy a casar. O cuántos hijos voy a tener. O en qué voy a trabajar, en qué va a dedicarse mi vida, ¿cierto? Son posibles preguntas que uno podría hacerse con respecto al futuro. Pero la pregunta es, mi hermano, si usted tuviese esa habilidad o tuviese esa capacidad, ¿para qué lo usaría? ¿Cierto? ¿Para qué usaríamos ese superpoder? O esa capacidad de viajar en el futuro. Y si fuésemos sabios y tuviéramos cordura en nuestro corazón, diríamos, quizás lo usaría para anticiparme a ciertos escenarios futuros que van a venir sobre esta tierra y entonces tomar las precauciones del caso. Por ejemplo, una eventual crisis, una eventual guerra, una eventual escasez. Me gustaría conocer si eso va a venir o no y yo entonces me prepararía con tiempo. Y Daniel, mis hermanos, este siervo de Dios, que fue usado en gran manera por el Señor, tuvo ese privilegio, mi hermano. Tuvo esa bendición, ese honor de conocer por medio del Espíritu Santo esta revelación futura de cosas que vamos a ver en la Escritura que ya han comenzado, que ya se han empezado a ver, pero que aún no se han consumado del todo, mi hermano. Dios le dio el privilegio a Daniel de dar un salto en el tiempo, de poder conocer eras venideras, cosas futuras que van a pasar, que van a venir.
y que, como dije, ya están pasando o ya pasaron, pero que aún no han estado consumadas del todo, mi hermano. La pregunta es ¿por qué Dios permitió que Daniel tuviera esa visión? ¿Por qué Dios permitió que Daniel viajara en el tiempo a través de esa visión? Yo recuerdo cuando leía por primera vez, por ejemplo, el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis y aparecían estas figuras, ¿cierto? Estas bestias, lo primero que provocaba en nosotros era miedo o mucha extrañeza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quieren decir estas bestias horribles con estos cuernos, estas cabezas? ¿Qué quiere el Señor mostrar a Daniel y también a nosotros entonces con toda esta visión? Algo que tenemos que entender, hermanos, es que Daniel, como lo dijimos al comienzo de esta serie con el hermano Marcos, es que Daniel está escrito no solo en un sentido literario narrativo, ¿cierto? No solo vemos historias que son narradas de principio a fin, sino que también está escrito en un lenguaje apocalíptico. Apocalíptico. Y usted sabrá que el lenguaje apocalíptico, mi hermano, anticipa eventos futuros y también está mezclado con mucho simbolismo. Con muchas cosas que a simple vista parecieran estar ocultas, mi hermano. Por lo tanto, vamos a rogar al Señor que con su ayuda, por medio de su Espíritu, nos ayude a poder interpretar esto. Y vamos a darnos cuenta que fuera de provocar miedo o rechazo, y me salto estos capítulos porque no los entiendo, vamos a ver que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a iluminar para que entendamos de que es necesario conocer esto. Es necesario conocer lo que va a acontecer en este mundo. Daniel comienza este capítulo 1 y dice que él se encontraba en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia. Sabemos que este rey fue sucesor de Nabucodonosor, reinó cerca del 553 a.C. hasta el 539 a.C. Fue un periodo muy corto, más corto que su antecesor Nabucodonosor. Y este rey cae, como también lo predicó nuestro hermano Marcos, por manos del imperio de los medos y de los persas, allá en Daniel capítulo 5. ¿Recuerdan ese banquete que él estaba haciendo, cierto? Como él profanó las copas del tabernáculo allá en Jerusalén y lo usó para tomar. Y esa misma arrogancia y jactancia fue su castigo y su condenación. Pero él también era un líder político, también era un líder militar, también era un estratega muy reconocido por Babilonia, pero era muy jactancioso, muy orgulloso. Y ese fue su talón de Aquiles. Y ahí fue donde el Señor también entonces emitió juicio y sentencia contra este hombre. Pero fíjense, lo que Daniel está atravesando o describiendo es como lo que podríamos decir nosotros hoy en día. Él atravesó un cambio de mando, ¿cierto? En la autoridad de Babilonia. Salió un rey y entró otro rey. Nosotros no tenemos reyes, pero si lo trasladamos hasta nuestros tiempos, podríamos decir, salió un presidente y entró otro presidente, ¿cierto? Cambió una administración y entró una nueva administración. Y eso, mi hermano, naturalmente despierta muchas preguntas en nosotros. ¿Cómo va a ser este hombre o cómo va a ser esta mujer? ¿Va a ser una persona malvada? ¿Va a ser una persona que va solamente a preocuparse de sus intereses políticos? ¿Va a traer espada y juicio al país? ¿Va a traer hambre y destrucción a la nación? Y una serie de preguntas que quizás nos podemos hacer, sobre todo en este año, mi hermano, que estamos en año de elecciones. Y eso provoca miedo, provoca angustia, ansiedad. Y fíjese, Daniel atravesó exactamente lo mismo que nosotros vamos a empezar a atravesar ahora. Una transición entre una autoridad y otra. Y usted recordará en Daniel capítulo 2 que Daniel le entrega una visión a Nabucodonosor acerca de esta gran estatua, ¿no es cierto?, hecha de barro, de bronce, de hierro, de oro. Y el propósito de esa visión era decirle a Nabucodonosor, tranquilo, porque donde tú estás no es por tu fuerza, no es por tu estrategia, no es por tu gran ejército, sino que si tú estás ahí es por mi voluntad, dice el Señor. Y ese mensaje humilla a Nabucodonosor, pero también trae esperanza a Daniel y a todos los exiliados de Israel que vivían en Babilonia. Y les hizo recordar de que ese imperio, por muy fuerte que parezca, no es nada comparado con el Señor. Y si ese rey pagano está gobernando ahí, es por voluntad y beneplácito del Señor. Y no por nada, mi hermano, nuevamente Dios le entrega ese mensaje ahora de otra manera a Daniel. Y le vuelve a recordar, puede venir otro rey y van a venir otros reyes, pero yo
Dios sigue en el trono. Y ese es el mensaje que Dios transmitió a Daniel con esta nueva revelación. Y es un mensaje que a simple vista vemos que Daniel queda muy perturbado, muy asustado por todas estas visiones, pero el propósito fue alentarlo, fue esperanzarlo, fue hacerlo mirar de que Dios está en el trono, está reinando y Él vela y cuida por su pueblo. Vemos que dice el relato que él en horas de la noche estaba, lo más probable, recostado, ¿cierto?, en su dormitorio, y ve esta tremenda visión, y ve cómo estas bestias emergen del mar. La Escritura nos habla del mar, y ahí uno podría interpretar de cierto simbolismo. El mar siempre ha estado relacionado con el caos, el desorden, ¿cierto? Vino Dios y ordenó en Génesis 1 todas las cosas que estaban ahí desordenadas, pero también muchos interpretan el mar como el mundo, ¿cierto? En parábolas como Jesús, cuando echa la red, esta red cae en el mar y de ahí son sacados los peces. Y muchos interpretan esa analogía como si fuera el mar el mundo. Y vemos que del mar entonces emergen estas 4 bestias diferentes. Y fíjese, estas bestias no son un león, un leopardo o un oso, sino que son como híbridos, ¿cierto? Es la palabra, de que es un león con alas, es un oso también con aspecto más humano, es un leopardo también con alas. O sea, no son especies, por así decirlo, mi hermano, puras o originales como Dios las ha diseñado, sino que hay algo ahí, en esas bestias hay una mutación que no va con el propósito, con el diseño original de Dios para las especies. Y fíjese, la primera bestia que ve Daniel, dice que es una bestia con aspecto de león, pero con alas de águila, en el verso 4. Y dice que esta bestia le da la orden de ponerse en pie, sus alas son quitadas y se le arranca el corazón y le colocan ahora un corazón de hombre. Y esa es la clara interpretación de lo que es el reino de Babilonia, lo que fue el reino de Babilonia. En libros de historia se dice que incluso en las calles de Babilonia los emblemas eran el águila y el león. Y que este león haya sido puesto en pie y que le hayan quitado las alas y además le hayan puesto un corazón de hombre, nos recuerda mucho lo que pasó con Nabucodonosor en su humillación, cuando él se enorgulleció tanto que Dios también lo hizo tocar fondo y poner incluso en él un corazón ahora de bestia. Y podemos interpretar entonces que ese es el reino de Babilonia. Se levanta otra bestia en esta visión, y esta visión tiene un aspecto de oso. Pero fíjese lo que nos dice el verso de esta bestia, del verso número 5. Nos dice que esta bestia se levanta más de un costado que del otro. Es como una bestia que estaba así más inclinada de un pie que del otro pie. Y también obviamente devoraba todo a su paso, era muy temible, muy fuerte. Y si seguimos con la línea del tiempo, con esta interpretación, luego del imperio de Babilonia vinieron los medos y los persas, que también se asimilaban mucho con la figura del oso pardo. Y incluso ese inclinarse tiene una interpretación, porque el imperio de los medos y los persas era la alianza entre estos dos reinos, estos dos imperios, pero siempre predominó el imperio de los persas. Siempre tuvo mayor éxito en las batallas, su ejército era más numeroso, fueron más estratégicos, más hábiles. Y por eso uno podría decir, ahí está la interpretación de este oso, porque está inclinado. Vino una tercera visión, una tercera bestia, y ahora es un leopardo con alas y con 4 cabezas. Ahí volvemos como a estas figuras más híbridas. Y si seguimos, mi hermano, en esta historia, vemos que luego del imperio de los medos y los persas vino el imperio de Grecia, que también lo vimos en Daniel capítulo 2. Con Alejandro Magno, él llega al cargo, llega al trono, derroca a todos los imperios que estaban antes que él, y la historia también nos dice de que él llegó muy rápido al trono, llegó muy rápido a conquistar el mundo antiguo. Y las 4 cabezas, bueno, después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio de Grecia se dividió justamente en 4, que eran los 4 principales líderes o de los generales del ejército de Grecia. También podemos decir entonces que esa es la interpretación de esta tercera bestia. Pero ahora viene la última bestia, que parece que es la más horrenda, la más terrible, y que incluso Daniel no logra
cuadrar esa bestia con ningún animal terrestre que exista. Era tan horrenda, mi hermano, tan terrible, tan grande, que Daniel no logra compararla con ningún animal existente. Y dice que esta bestia destruye todo a su paso, con esos dientes grandes que tiene de hierro, estas uñas de bronce, y empieza a devorar todo a su paso. Además, esta bestia tiene estos 10 cuernos de hierro, y luego le emerge otro cuerno, este cuerno pequeño, con aspecto de hombre, que tenía ojos y boca, ¿cierto? Y que destruye a otros 3 cuernos. También se interpreta comúnmente esta bestia, esta cuarta bestia, como el imperio de Roma, que fue el imperio que viene después de Grecia. Y ahí ya, yo me imagino que nosotros ni en nuestras peores pesadillas hemos soñado algo así. Una imagen muy perturbadora, una imagen muy inquietante de ver a todas estas bestias con todos estos simbolismos levantarse. Pero fíjese, mi hermano, lo que ocurre en el verso 9. Fíjese quién irrumpe en esta escena un poco inquietante, ¿cierto? Y dice que en ese sueño, en esa visión, empiezan a establecerse tronos. Tronos. Es como si Daniel estuviera ahora entrando a una sala de una audiencia, en un juicio, en un tribunal. Y dice, se coloca un trono. En otras versiones el trono es descrito con ruedas de fuego y un trono también rodeado de mucho fuego. Y dice, quien aparece es el anciano de días. El anciano de días. Este es el único lugar donde usted va a encontrar que se refieren a Dios de esta forma, en el libro de Daniel, como el anciano de días. Y describe que este anciano tenía una apariencia de un cabello largo y blanco, y también sus vestiduras eran blancas. Y eso refleja la eternidad de Dios y la santidad de Dios. Y él aparece entonces ahora en escena, acompañado de millares y de millares que le asistían, millares y millares que le alababan. Y ahora él está en el trono y el libro es abierto. Esta es la imagen, mi hermano, de un juez entrando a la sala de audiencia. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de estar o no, o ver. Y el juez entra, los que están ahí asistiendo se ponen de pie, ¿cierto? Hay una reverencia absoluta con el juez supremo. Y cuando el juez toma asiento y abre, ¿no es cierto?, los libros de la causa, podríamos decir, ahí ha comenzado el juicio. Y está listo para emitir una sentencia. Y en los estrados están los acusados. Y él entonces está listo para emitir un juicio y una sentencia contra estas bestias. Nos dice el texto de que entonces el Señor emite un juicio contra esta bestia en el versículo número 11 y parte con la última bestia, con la bestia más horrenda, con este imperio que dijimos que era el imperio de Roma, y emite un juicio contra él. Es sentenciado a muerte esta bestia y es lanzado su cuerpo al fuego para ser destruida. Luego dice la misma escritura que las otras bestias, Dios tuvo compasión de ellas, no las eliminó automáticamente, pero sí el dominio que ellas ejercían les fue quitado. Ya no ejercen dominio. Y ahora la pregunta es, ¿quién ejerce el dominio de todo el mundo? ¿Quién ejerce el dominio que le fue quitado a estas bestias? Y en el verso 13 Daniel nos dice que ve venir a alguien descender desde las nubes. Y es descrito como un hijo de hombre, que en arameo, que es el lenguaje que fue escrito este capítulo, quiere decir alguien semejante a nosotros, a un hombre. Eso quiere decir un hijo de hombre, con aspecto de hombre. Y ve que esta persona desciende desde las nubes, es puesto al lado del anciano de días, y ahora todo ese dominio, todo ese imperio y todo ese poder es entregado a él. Al Hijo del Hombre. Y nos dice que este reino va a ser un reino eterno que no va a tener fin jamás y que va a perdurar para siempre. Me imagino que todos sabemos a quién se refiere con el Hijo del Hombre, ¿cierto? A Cristo nuestro Señor. Él mismo incluso se refería a sí mismo y lo dijo abiertamente a sus discípulos, a sus seguidores, que Él era el Hijo del Hombre. En el libro de Marcos, capítulo 2,
Versos 10 y 11 nos dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En el mismo libro de Marcos, capítulo 14, verso 62, dice el Señor, Jesús les dijo, le contestó, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Ahí está la interpretación más clara, mi hermano. Cristo es el Hijo del Hombre. Y ahora todo entonces, este imperio, este dominio y este poder es entregado a Él, a Cristo. Y Daniel, por lo tanto, queda perturbado por esta visión. Y en los versos 17 y 18, entonces, él pide ayuda, pide interpretación para que puedan explicarle lo que pasa con esta visión que él está teniendo. Y dice, estas bestias, alguien que le asiste, que es muy probable que haya sido un ángel que estaba ahí en medio de la visión, le dice, verso 17, estas bestias enormes son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Pero fíjese el final glorioso de esto. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque todo este imperio, todo este dominio, todo este poder que fue ejercido por imperios muy malvados, muy malos, que destruían y derrotaban todo a su paso, fíjese que todos esos imperios pasaron y fueron destruidos, uno a uno. Pero va a llegar el día, en esa revelación va a llegar el día en que va a estar centrado en el trono del Altísimo, el anciano de días, y va a emitir un juicio, y todas estas bestias o todos estos reinos van a ser sentenciados a muerte. Pero el único que no va a perder el trono y no va a perder el reino va a ser el Altísimo, va a ser el Hijo del Hombre, al cual le va a ser dado todo imperio, todo honor y toda gloria. Dios, de forma misericordiosa, mi hermano, le entregó esta revelación a Daniel. Y le dijo lo que va a ocurrir en el mundo, en su mundo, pero también, mis hermanos, en nuestro mundo. Dios permitió que Daniel hiciera este salto en el tiempo y pudiera ver lo que va a ocurrir más adelante. Algunos podrían decir fue como una revelación, un sueño premonitorio. Dios preparó y le mostró a Daniel lo que va a acontecer en esta tierra. Pero mi hermano, no solo Daniel podía estar tranquilo y seguro y decir, todos estos imperios van a pasar, sino que usted también, mi hermano. Usted puede estar tranquilo. Usted también puede estar segura, seguro. Usted puede decir, igual que Daniel, confío entonces que aunque suban los montes, aunque los mares se agiten, aunque vea estas bestias tremendas emerger, estoy seguro de que Dios sigue en el trono. Dios sigue ejerciendo su autoridad y que un día Cristo va a descender de las nubes y va a reinar y va a gobernar y todo el imperio va a ser dado a Él, mi hermano. Por eso es importante que usted conozca estas cosas. Por eso es importante que usted no salte estas páginas de este hermoso libro. Por mucho que nos cueste entenderla, mi hermano. Hoy en día hay hombres que Dios le ha dado la habilidad para poder escribir páginas y páginas, mi hermano, comentando, interpretando estos libros, que a nosotros a simple vista son muy difíciles de entender. Pero hay interpretaciones, mi hermano. Y tenemos la ayuda mucho mejor del Espíritu Santo, mi hermano, que nos ilumina, nos guía, abre nuestro entendimiento y podemos llegar a comprender esta palabra. Por eso, mi hermano, no es el sentido de este libro confundirnos. Todo lo contrario. El capítulo 7 lo que quiere transmitirnos a nosotros es esperanza, confianza y que podamos saber lo que va a acontecer en esta tierra. El mundo dice, no entendemos por qué hay maldad en el mundo. No entendemos por qué los hombres se destruyen los unos a los otros. Y culpan a cualquier cosa, a la falta de educación, a las familias, al Estado. Pero la Escritura nos dice, eso proviene de nuestro corazón. Usted sabe cómo responder ante las amenazas que hay afuera, porque usted se instruyó en su palabra y sabe que la maldad del hombre viene del mismo hombre, viene del corazón. Y también la Escritura nos dice cuál es el remedio entonces para la maldad del hombre, que es un nuevo corazón, que solamente nos puede dar el Señor. Pero eso, mi hermano, no lo conoce el mundo.
Porque ignoran esto. Ignoran esto. ¿Qué pasaría, mi hermano, si usted ignorara estas revelaciones entonces? ¿Qué pasaría si usted ignora esta hermosa revelación y ve imperio tras imperio, hombre malvado tras hombre malvado, gobernar y reinar? ¿Qué va a pasar con nuestro corazón? Se va a afligir, se va a desesperanzar, va a decir este es el fin, aquí ya no hay escapatoria, no hay salvación, el mal triunfó. Y no, mi hermano, no es así. Cristo venció. Cristo venció en el pasado y va a volver a vencer en el futuro. Por lo tanto, puede venir cualquier persona, mi hermano, a reinar este mundo, a reinar este país, pero mi esperanza siempre va a estar puesta en mi Salvador, en mi Señor, porque de Él es la victoria y Él la tiene asegurada, mi hermano. Esto es como si alguien le anticipara, yo sé que no nos gusta, pero oye, te cuento el final de la película, no me digas nada. Pero aquí ya Dios se lo está contando, mi hermano. La victoria es del Señor, el triunfo es del Señor. Por lo tanto, no se inquiete, no se desanime, no se ponga ansioso con lo que va a acontecer en este mundo. Este mundo ya tiene su sentencia, ya tiene su juicio. Y del Señor va a ser la victoria, mi hermano. Esto es como cuando usted toma las precauciones y dice, como ocurrió ayer llovió. Y si usted toma las precauciones del tiempo, usted va a ingresar al teléfono, ¿cierto? Y va a decir cómo va a estar el clima en Viña del Mar, el día sábado, por ejemplo. Y anunciaba que iba a haber lluvia. Y si usted toma las precauciones de eso, entonces va a decir, bueno, voy a salir más abrigada, voy a echar un paraguas, nunca está de más, y quizás voy a así resistir ese frente de mal tiempo. Pero ¿qué pasa, mi hermano, si usted omite y descuida y no toma ninguna precaución? Puede pagar las consecuencias muy caro, mi hermano. Puede pagar las consecuencias muy caro. Por eso el Señor, a través de esta palabra, ahora nos advierte. Nos dice, iglesia, prepárate. Iglesia, equípate. Iglesia, capacita tu mente. Porque van a venir estos imperios que ya han pasado, pero recuerde, estamos en lo que conocemos como el ya, pero el todavía no. Este reino que inauguró Cristo con su primera venida, pero que falta que se consuma con su segunda venida. Y esta bestia, la cuarta bestia, durante este tiempo, sigue ejerciendo su maldad, sigue ejerciendo su persecución, sigue ejerciendo su dominio, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, debemos prepararnos. Ahora la pregunta es, ¿Dios nos va a revelar a todos como lo hizo con Daniel a través de sueños? ¿Dios tendrá sueños para todos nosotros acerca del futuro? No, mi hermano, no es así. Yo sí creo, y en eso soy un convencido de que Dios puede revelarse de las maneras que Él quiere, por medio de sueños, visiones, profecías. Yo soy un convencido de eso. Pero esta es la revelación mayor, mi hermano. Y yo todo lo demás que pueda recibir lo debo pasar por este filtro, mi hermano. Lo debo colar por este hermoso filtro que es la bendita palabra de Dios. Porque si no voy a ser engañado. Si no voy a creer en cualquier visión. Piense cuántas religiones o doctrinas se fundamentan en visiones, en sueños que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Por eso Dios ya reveló en su palabra lo que va a acontecer con este mundo. Dios ya reveló en su palabra cómo es el carácter de los hombres en este mundo. Dios ya reveló en su palabra entonces también quién va a triunfar y quién va a vencer en este mundo. Vemos entonces que ahora Daniel recibe esta visión, verso 19, y dice, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, porque era muy inquietante, hermano, muy inquietante. Entonces, él quiere conocer más acerca de esta bestia, y le pregunta entonces a este ángel que le estaba asistiendo, ¿quién es esta bestia? Y el verso 21, esta bestia, o este ángel, perdón, nos dice, y Daniel describe también, mientras yo miraba, este cuerno que estaba en esta bestia, hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Esta última bestia, mi hermano, dice Daniel en su visión, era tan malvada, tan despiadada, que todo lo que estaba a su paso lo destruía. Pero fíjese el blanco de la destrucción de esta última bestia. Eran los santos del Altísimo. Los santos del Dios, del anciano de días. Y entendemos por los santos de Dios a nosotros su pueblo. Nosotros su pueblo, mi hermano.
Y si nos remontamos a la historia, ¿no es cierto? Usted podrá recordar en esos periodos que estudiábamos la historia universal, se dará cuenta que el Imperio de Roma tuvo una especial dedicación a destruir a los santos de Dios en el primer siglo. El Coliseo romano se llenaba de multitudes de personas que querían solamente ver, pagar entradas para ver cómo destruían a los santos de Dios, cómo quemaban vivos a los santos de Dios, cómo destruían a los hombres junto a sus esposas, junto a sus hijos, que eran santos de Dios. Y vemos que esta bestia entonces no parece detenerse, no tiene misericordia, simplemente va y ataca y ejerce persecución contra estas personas. Pero no solamente el ataque estaba hacia los santos de Dios, sino que también esta bestia horrenda, en el verso 23 nos dice que será un cuarto reino, será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra y pisoteará, ¿cierto? Y nos dice ahí que son 10 cuernos, que nos habla de 10 reyes que se levantarán uno después de otro. Y fíjese en el verso 25. Él atacará no solo a los santos de Dios, sino que también atacará al Altísimo. Tocará e intentará dañar al Dios mismo. Dice, él preferirá o proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá nuevamente, dice, a los santos del Altísimo e intentará, fíjese, cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Les serán entregados. O sea, alguien autorizó y permitió entonces de que esta bestia ejerza ese ataque contra los santos, pero contra el Altísimo también. Y el tiempo es un tiempo determinado, por 3 años y medio. ¿Ya? Esto está lleno de simbolismos, mi hermano. No vamos a intentar interpretar qué significa las fechas. Pero quiero que se concentre como en lo macro. Y vea que está esta bestia que va a intentar atacar a los santos, lo hace, los persigue, ataca al Altísimo, cambia la ley, el mandato del Altísimo y lo hace por un periodo determinado. Cuando esta bestia ataca la ley de Dios es como decir, yo soy el Dios ahora, tú quedas fuera. Todo lo que tú dijiste yo lo voy a cambiar. Todo lo que tú dijiste era mentira, no es verdad. En cambio lo que yo digo ahora, eso sí es verdad. Esta es la nueva verdad que les traigo. Y ese es el ataque de este cuerno, de esta bestia que tiene aspecto de hombre, ojos de hombre y boca de hombre. Y por su boca salían palabras arrogantes contra Dios. Y en este punto, mi hermano, vemos que esta bestia era el Imperio de Roma, pero si yo interpreto este texto junto a toda la otra revelación que tengo en la palabra de Dios, vamos a entender de que este cuerno y esta bestia horrenda que atacaba y cambiaba las palabras de Dios es lo que la Escritura nos habla y nos enseña que es el hombre de pecado o el anticristo. Recuerde, estamos entrando en un mundo y en un lenguaje apocalíptico de cosas que aún no vemos, pero que sí probablemente alcancemos a ver, mi hermano. Segunda de Tesalonicenses, si me puede acompañar, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4, nos dice lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y fíjese cuál es la característica de este hombre de pecado. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Toma la misma actitud que este cuerno. Toma la misma actitud de este cuerno. Ataca a Dios, intenta cambiar sus leyes, intenta cambiar sus mandamientos, y entonces él se hace pasar por Dios. Y aunque el verso, mi hermano, nos habla de cosas futuras, ¿cierto? De cosas que están por venir, nosotros debemos recordar de que esto es algo que va a acontecer algún día sobre este mundo, sobre esta tierra. En el mismo capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versos 7 y 8, nos dice, porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad. Esta bestia ya está. Ya está. Aún no ha sido destruida. Solo, fíjese, que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Calza con la interpretación de Daniel 7. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, Pablo nos dice, esto es un evento futuro, pero ojo que esto ya está instaurado. Esto ya ocurrió. La bestia ya está. Solo que ahora algo lo detiene, que vamos a ver después qué cosa lo detiene o quién lo detiene, pero luego eso que lo detiene ya no lo va a detener, y ahí va a ser cuando esta bestia nuevamente ataque a los santos y ataque a Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3, nos puede dar más claridad sobre esto. Dice el apóstol Juan, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de mano. Fíjese, una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Mi hermano, hay una tribulación que aún no nos ha tocado vivir porque Dios el Altísimo tiene a Satanás con la cadena. Y este hombre de pecado, este anticristo, aún no emerge porque no es el tiempo de que Dios lo haya dicho, ahora actúa. Pero sí la palabra del Señor nos está diciendo, mis hermanos, eso va a ocurrir, eso va a pasar, eso va a acontecer. Por muy extraño que nos parezca todo este lenguaje, mi hermano, usted debe recordar algo. Si Dios ha cumplido promesa tras promesa, profecía tras profecía, palabra tras palabra, va a cumplir también lo que estamos hablando ahora. Por muy descabellado que nos suene, por muy extraño que nos suene escuchar esto, quizás algunos de nosotros primera vez que escuchamos este mensaje. Por eso no quiere decir, mi hermano, que no va a pasar. Esto va a ocurrir porque es palabra del Señor, es palabra de Dios. Pero nos dice entonces que esta bestia va a ser destruida, Dios va a derrocar este cuerno malvado, va a entregar su cuerpo al fuego para que sea quemado, y esa es una señal muy evidente de que no va a quedar rastro de esta bestia, ¿cierto? Va a quedar consumida por completo, y el anciano de días nuevamente irrumpe entonces en esta escena y le entrega el trono al Hijo del Hombre. En el verso 28 dice ya Daniel, cansado me imagino por toda esta revelación, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera. No era para menos, mi hermano, después de ver toda esta escena. Y dice, mi rostro palideció y guardé este asunto en mi corazón. Y si vemos, mi hermano, entonces estos reinos, que ya la historia nos ha mostrado que han ido sucediendo, que han ido pasando, la historia universal, podría servirnos incluso para interpretar fielmente este texto y nos damos cuenta de que la palabra no falla y no ha fallado, ¿no es cierto?, en su revelación. Nos dice que estos reinos efectivamente vinieron a esta tierra. Y cada uno fue destruido, cada uno fue derrotado. Y hay un reino, el reino de Cristo, que va a venir, pero que no va a ser derrotado. ¿Qué provoca eso en ti, mi hermano? ¿Qué provoca eso en ti, mi hermana? Provoca esperanza, provoca alegría, provoca contentamiento, tranquilidad de saber que puede venir lo que venga, pero el trono del Señor va a seguir estando firme. Y tú, mi hermano, ya eres conocedor de estas cosas. Ya eres conocedor de estas verdades. Por lo tanto, mi hermano, tu vida también debe ser con esperanza. Tu vida también debe ser con tranquilidad en los brazos de tu Creador, en los brazos de tu Señor. Que no hay nada que le pueda hacer frente al Altísimo. Por lo tanto, tu vida también, como la de Daniel, me imagino, que estaba después esperanzado de ver que cual sea el reino que venga, pero Dios va a triunfar. Tu vida debe estar igual, mi hermano.
debe descansar, debe alegrarse, debe gozarse, porque estás en los brazos de tu Señor. Es difícil imaginarse, mi hermano, que las grandes potencias o las grandes eminencias de este mundo, por ejemplo, se arrodillen ante otra persona. Imagínense al rey de Inglaterra, por ejemplo, arrodillándose ante otro. O los grandes gobernantes de este mundo rindiéndole cuenta a otro. Pero mi hermano, eso un día va a pasar. Y toda rodilla se va a doblar ante el Señor. Y ellos, los grandes hombres, las grandes eminencias de este mundo, también van a tener que rendirle cuenta a su Señor. Por aquello que hicieron, por aquello que no hicieron. Así que mi hermano, no te aflijas al ver la maldad que crece y crece en este mundo. Es angustiante. No podemos ser indiferentes ante la maldad que se levanta. No podemos ser indiferentes ante la muerte que todos los días aumenta y aumenta. Pero también debemos esperanzarnos, mi hermano. Debemos recordar que este no es nuestro mundo, este no es nuestro reino, sino que nosotros anhelamos el reino celestial. Y este mensaje, mi hermano, es para esperanzarnos, pero también para equiparnos, para prepararnos, mi hermano. Yo recuerdo cuando di mi examen de conducir, yo me preparé para las subidas más empinadas. Obviamente al principio no pude, pero ya después, con la ayuda de ciertos amigos y hermanos, dominé la técnica. Pero yo estaba preparado para la subida a Alemania, Avenida Francia, que allá son como más empinadas. Y le pregunté a un amigo que dio la prueba hace poco cómo era el examen. Y él me dijo, no te van a llevar a los cerros porque era periodo de pandemia. Te van a dar una vuelta por el centro nomás. Pero me dijo, te enojo, porque hay una calle, que ahora no recuerdo, parece que era Simón Bolívar con Independencia, bien arriba, donde hay un pare, pero no está en un letrero, sino que está la raya ahí en el suelo, está demarcado en el suelo, dice pare, grande. Pero uno que es nuevo, siempre se fija en los postes, o los letreros. Entonces dijo, ten cuidado, porque el instructor te va a decir, pasa por ahí, para solo probarte. Y mi hermano así fue. Cuando voy a dar el examen, el hombre me hizo dar la vuelta y me hizo pasar por ahí. Y no me dijo nada. Yo tenía que detenerle el auto ahí. Y me acordé de la advertencia de mi amigo. Y miré el suelo y estaba el pare ahí. Bueno, cuento corto, me fue bien en el examen. Pero si mi amigo no me hubiese anticipado, mi hermano, yo con toda la ansiedad y todo el impulso hubiese seguido de largo. Yo estaba acostumbrado a la señalética del letrero. Mi hermano, si usted ignora estas advertencias, también lo va a pagar caro. Lo voy a pagar caro, porque esta palabra es para mí primero. Si yo ignoro, mi hermano, que va a venir un periodo de persecución, lo voy a pagar caro. ¿Qué va a pasar, mi hermano, cuando un día toques la puerta de tu casa y seas perseguido por creer en el Evangelio? ¿Qué va a pasar un día cuando la persecución toque la sala de clase de tu colegio, de tu universidad, de tu trabajo? ¿Qué va a pasar cuando un día no puedas comprar, quizás trabajar, porque eres cristiano? Estoy suponiendo. Si tú te preparas, mi hermano, para eso, vas a decir, esto va a pasar. Esta maldad no va a triunfar. Estos hombres despiadados nos van a vencer. Cristo venció. Y Cristo va a volver a vencer. Mi esperanza está con Él. Y sé que este periodo lo voy a tener que vivir y atravesar. Y voy a decir como el apóstol Pedro, entonces, voy a tener por sumo gozo cuando padezca por la causa de Cristo. Porque voy a ser comparado, voy a ser nombrado como un seguidor de Cristo. Y todo el sufrimiento va a valer la pena. Porque estoy padeciendo por la causa de mi Cristo. Quizá usted vio la noticia esta semana, o la semana pasada, muy triste, de este joven de Estados Unidos, Charlie Kirk, que fue asesinado, 32 años, mi hermano. Padre de 2 hijos, un esposo. Y él lo que hacía era ir a universidades, sentarse con un micrófono y entablar debates amistosos, porque yo he visto varios de él, para poder argumentar acerca de su fe en Dios. Y debatía con gente que tenía muchas otras religiones o no tenía ninguna religión. Y murió. La televisión decía que era un líder político, que era alguien que le hacía propaganda siempre a Donald Trump, o que era racista incluso, decía la televisión. Pero no, mi hermano. Era un cristiano predicando el Evangelio en lugares públicos,
donde abiertamente no habían cristianos. Y lo impresionante son las reacciones, mi hermano. La gente decía, sí, murió, alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que matarlo. Pero si yo voy a la Escritura, mi hermano, ¿eso me sorprende realmente? No, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hace el mundo con los que somos creyentes. En este lugar, en este contexto, podríamos ganarnos un par de burlas, ¿cierto? Pero en otros rincones de la tierra, ser cristiano y hacer lo que estamos haciendo ahora nos puede provocar la muerte. Pero esto no es publicidad engañosa, mi hermano. No es como que eso ocurra en nuestra vida y usted diga, esto no venía en el contrato. Yo hasta aquí nomás llego. No, mi hermano. Esto estaba acá. Está nuevamente escrito en este libro santo. Y Cristo anticipó de que por causa de Él nosotros vamos a padecer también sufrimiento y persecución. Demos gracias a Dios que estamos en este país, sea como sea, y tenemos cierta libertad para aún predicar su palabra. Aprovechemos, mi hermano, esa libertad. Aprovechemos la cierta paz o quietud que tenemos para predicar el Evangelio. Nadie nos dice que después no podamos hacerlo, mi hermano. Nadie nos dice que no podamos hacerlo. Por eso este mensaje, al igual que Dios con Daniel, este mensaje ahora aplicable a la iglesia de nosotros, iglesia bautista, hermano, prepárate. Iglesia, prepárate. Mi hermana, prepárate. Joven, prepárate. Prepárate para poder testificar de tu Señor. Prepárate también para recibir hostilidad cuando prediques de tu Señor. Prepárate para recibir portazos, que te den vuelta la mirada, que te insulten por causa de tu Señor. Pero también, mi hermano, ten ánimo, ten esperanza. Y considera la gran recompensa, mi hermano, que va a estar reservada en los cielos para aquel que persevere hasta el fin. Pon tu mirada en Cristo, mi hermano. Pon tu mirada en esa promesa gloriosa y eterna que va a venir y que va a cumplir nuestro Señor. Donde todas nuestras lágrimas, todo nuestro sufrimiento, toda nuestra aflicción va a pasar, va a terminar. Y vamos a reinar con nuestro Señor, aquel que está en el trono y que un día va a venir y también va a reinar junto a sus santos. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana, mi Señor amado, por esta hermosa palabra. Gracias, mi Señor, por tu mensaje que, al igual que Daniel, Señor, nos dejó turbados, Señor. Nuestro rostro también palideció quizás al ver de primera fuente este mensaje, pero gracias, Dios, por la guía de tu Espíritu, Señor, que nos muestra de que tú estás en el trono, Señor, de que tú reinas sobre este mundo, aun cuando la maldad crezca y crezca, Señor. Sabemos que es un día acabará. Gracias, Padre, por darnos ánimo y esperanza y poder añorar entonces este reino que va a ser guiado e instaurado por Cristo. Te ruego, mi Señor, que nos animes, que equipes a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a poder estar siempre conscientes de esto, Señor, de que por causa tuya vamos a padecer también sufrimiento. Pero ayúdanos también a echar mano de esa esperanza gloriosa que vamos a tener también cuando reinemos junto a ti, Señor. Bendice a la iglesia local, bendice a este país, bendice a la iglesia de este país, Señor. Pero también bendice a las iglesias que están a lo largo del mundo, Señor. Pregonando y predicando tu palabra, Señor. Que también tú les puedas fortalecer, puedas animar y puedas hacerlos perseverar a través de este santo libro, Señor. Te damos las gracias, mi Dios amado, por todo este tiempo. Y lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.